No sé si alguna vez has tenido la impresión de que cuando estás orando, porque a veces nuestra relación con el Señor no es buena, y parece que nuestras oraciones no pasaran del techo, parece que sentimos como, tenemos esa impresión de que nuestras oraciones no llegan al Señor. A veces nos sentimos frustrados porque parece que Dios, hermanos, está lejos a cada uno de nosotros, está distante. O a veces nos preguntamos, ¿es que no le importa? ¿No se interesa el Señor por mis circunstancias, mis problemas, mis necesidades? Y a veces nos cansamos de esperar, nos cansamos de orar, porque tenemos esa impaciencia en cada uno de nosotros. Yo creo que todos, o al menos yo he tenido en ocasiones, he sentido a Dios lejos. Cuando perdí a mi madre. Pero sin embargo a veces su proximidad, hermanos, fijaros, su proximidad a nosotros no depende de si lo sentimos o no lo sentimos. El Señor siempre está ahí, hermanos. Siempre. Siempre. Lo sintamos o no lo sintamos. El Señor está presente, hermanos, en cada momento de nuestra vida. Y nuestro problema, entiendan, no es que Dios esté distante, porque en realidad fuésemos honestos con nosotros mismos, en ocasiones la manera en que Dios hace las cosas puede llevarnos a sentirnos lejos, porque muchas veces no entendemos su manera de obrar. Yo no estaba en mis intenciones ser presidente. De hecho, ese año no estaba en la convención, estaba en otro sitio, estaba de viaje. Tenía otros planes en mi vida, hermanos. Inclusive fuera de España. Pero el Señor cambió mis planes. Nuestra perspectiva, nuestros temores, nuestras experiencias forman los parámetros de cómo vemos la vida. Y la verdad de las cosas es que a veces Dios es difícil de comprender, porque, hermano, la perspectiva que Dios tiene es totalmente diferente a la nuestra. Y creo que tenemos que dar gracias a veces por eso. O siempre dar gracias. Porque el Señor tiene una visión diferente, hermanos, de las cosas. Dice Isaías 55, versículo 8, mis pensamientos no se parecen en nada a tus pensamientos. Mis caminos están muy por encima de los que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Nuestra mirada, hermanos, muchas veces es corta. Nuestra visión es corta. El Señor tiene otra visión diferente. Tiene otros planes diferentes para nosotros, hermanos. Y estos versículos nos dicen dos cosas acerca de Dios. La primera, que el Señor no tiene prisas. No hay prisas, hermanos, para el Señor. Y la segunda, que Dios no actúa como nosotros actuamos. De hecho, su manera de hacer las cosas está completamente fuera de que nosotros a veces podamos entender, predecir de cuándo lo hará, de cómo lo hará. A veces nos preguntamos, ¿cómo lo haremos? ¿De qué manera? No tengo los medios. Y hermanos, el Señor lo hace. El Señor bendice, el Señor provee. Nuestra iglesia no es tan grande, somos 30, 35 miembros. Teníamos el deseo de tener un punto de misión. Y nos ataba el hecho de que, como una iglesia pequeña podía tener un punto de misión, no teníamos los recursos necesarios. Y cuando cambiamos nuestra manera de pensar, hermanos, nuestro sentir, el Señor pues proveyó. Y hoy día tenemos un punto de misión que ya lleva funcionando 10 años. Tenemos un misionero que el Señor también nos ha mandado desde México. Y hermanos, pues el Señor
nos bendice. Y eso significa que el momento escogido de Dios para actuar es totalmente diferente al nuestro. Si bien es cierto, como decía antes, muchas veces el tiempo de esperar en que Dios actúe, esperar que Dios nos dé las cosas, pues nos cuesta esperar, nos cuesta esperar. Tenemos poca paciencia, yo el primero, y no nos gusta esperar. Anoche fuimos a cenar y lo primero que tienes que esperar es que te den sitio para poder sentarte. Luego tienes que esperar que vengan y te traigan la carta. Luego tienes que esperar que te tomen nota. Luego tienes que esperar que te traigan la comida. Y luego lo que menos nos gusta, esperar que nos traigan la cuenta. Pero tenemos que esperar, hermanos. Tiene su proceso, su tiempo. Y cuanto más en las cosas del Señor, hermanos. Saber esperar en Él. Como puede ver, tendemos a querer lo que queremos y lo queremos ya, hoy mismo. Oramos por nuestros familiares, por nuestros hijos, por nuestros vecinos, y queremos que se conviertan, pues ya. Y eso a veces pues nos trae frustración, hermanos. Pero no perdamos la confianza. Como decía antes, tenemos 2 hijos. Mi hijo mayor, el que está en Brasil, pues se bautizó. Ahora está asistiendo a una iglesia allí, se congrega, está en el grupo de alabanza. Nuestra hija también, que está en Alemania, ella no llegó a bautizarse, pero estaba en la iglesia. Lleva un tiempo, casi 2 años, que su relación con el Señor no es la adecuada. Y me acuerdo que una hermana en la iglesia de Córdoba me decía, pues, no dejes de orar. Sigue esperando en el Señor. Sigue esperando en las promesas que el Señor te ha hecho. Sigue esperando que tú y tu casa serán salvos. Y este año, pues, mi esposa llevó algunos años haciéndolo con algunos hermanos de la iglesia. Y este año yo comencé a través del WhatsApp, aunque no me gusta mucho la tecnología, a compartir mi devocional con algunos hermanos que entiendo que lo necesitan. Y también lo hacemos con nuestros hijos. El otro día, pues, yo sobre las 7:30, pues, mando los devocionales. El otro día, por razones, no lo mandé a esa hora. Eran las 9 de la mañana, estaba en el trabajo, en mi oficina. Mi hija me escribe y dice, ¿dónde está lo de hoy? Y yo le preguntaba, ¿qué es lo de hoy? Y le mandé mi devocional y siempre pongo un pequeño pensamiento. Y le pregunté, ¿es esto? Y me dijo, sí. Y hermanos, pues, para mí lo compartía con mi esposa y para mí era una alegría, un gozo enorme. Sé que todavía están en ese proceso, pero vemos que el Señor, pues, está obrando. Y esperamos en que el Señor también, pues, siga obrando en su vida y que tenga un reencuentro. Por eso, hermanos, os animo también, si tenéis situaciones similares, a que sigáis orando. No sé, esposo, esposa, familiares, hermanos, hijos, hijas, padres. Orar por ellos, porque el Señor, hermanos, va a obrar. Dice Eclesiastés 3, versículo 11, sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso por el momento apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón humano, pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Me encanta, hermanos, cuando dice, sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado.
Y esto me enseña, hermanos, que no es el momento que yo quiero, cuando yo puedo, cuando a mí me place. No, hermano, es el momento de Dios. Es el tiempo de Dios. Y yo creo que muchos de lo sabéis por experiencia. El momento de Dios, el tiempo de Dios, es, como dice su palabra, el momento apropiado, cuando más lo necesitamos. El momento oportuno, hermanos, cuando necesitamos consuelo, ánimo, fortaleza. Ahí está Dios, hermanos, con una palabra de un hermano, del pastor, o la misma palabra de Dios. Salomón, el hombre más sabio que jamás haya vivido, admitía y decía: en ocasiones no tengo idea de lo que Dios quiere hacer. Pero el Señor hace maravillas, hermanos. Y nosotros a veces como creyentes vivimos a veces en negación espiritual de lo difícil que la vida cristiana puede ser. Muchas veces mostramos esa frustración y se nos trata como inmaduros, como carnales. A veces nos sentimos que Dios es bastante grande, hermanos, para contarle nuestras dudas, nuestras frustraciones. Hermanos, el sentirse frustrado para Dios no es pecado. Podemos acercarnos a Él con toda libertad para que Él recoja nuestra inquietud, nuestra necesidad. La Biblia está llena de personas que honestamente cuestionaron a Dios diciendo: Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué esto? ¿Por qué ahora? Como decía antes, hermanos, Dios no tiene prisa. Y una de las cuestiones que más a veces nos frustran y me frustran, y es un tiempo en que vivimos, andamos todo el mundo a las carreras, con el trabajo, con la escuela de nuestros hijos, de aquí para allá, mirando el reloj siempre. Y me imagino, hermanos, que Dios no tiene prisas porque tiene todo el tiempo del mundo. Tiene todo el tiempo del mundo, literalmente. Dios es eterno y entiendo que por consiguiente no tiene conciencia del tiempo. Y el apóstol Pedro estaba tratando de explicar este concepto a algunas personas que se estaban quejando al respecto. Y les dice en 2 de Pedro: sin embargo, queridos amigos, hay algo que no deben olvidar. Para el Señor, un día es como 1000 años, y 1000 años son como un día. El problema es que para mí y para ti 1000 años es mucho tiempo, demasiado. Y lo que queremos, lo que quiero, lo queremos en este preciso momento, lo queremos ya. Dios tiene todo el tiempo del mundo. Y si analizamos detalladamente a través de las Escrituras la vida de Jesús, nos daremos cuenta de que nunca andaba con prisas. En Argentina decimos nunca andaba apurado. En una ocasión, y lo relata la palabra de Dios, la madre de Jesús trata de convencerlo, María, para que solucionara milagrosamente la falta de vino en las bodas de Caná. Y el Señor, ¿qué responde, hermanos? Mi hora no ha llegado. Simple y sencillamente no tenía prisa para identificarse como el Mesías. Quizás recordemos la historia donde Jesús se dirigía a salvarle la vida a una niña mientras la multitud lo apretujaba. Se acercó una mujer y lo interrumpió. Y esta mujer había estado enferma desde hacía 12 años. No era una situación urgente. Si había esperado 12 años, podía haber esperado a lo mejor otros 12 años más. Y Jesús podía haber dicho: no puedo ahora, tengo prisa, voy a salvar a alguien que se está muriendo.
Sin embargo, hermanos, el Señor se detuvo para ayudar a aquella mujer y dice la palabra de Dios que la sanó. Hermanos, ¿cuántas veces nuestras prisas dejan a un hermano sin una palabra de ánimo, de consuelo? Nuestras prisas dejan a un hermano o una hermana que no atendemos, que no escuchamos sus necesidades. Detengámonos, hermanos, y estemos con esa persona. Ayudémosla. Tengamos ese sentir que tenía el Señor Jesús, hermanos. Una de las historias también más interesantes del Nuevo Testamento es la historia de Lázaro, bien conocida por vosotros. Y lo interesante, hermanos, si leemos bien el pasaje, es que Jesús se demoró a propósito para ir a ver a Lázaro. No voy a leer el pasaje que está en el capítulo Juan de 11. Pero cuando lo leáis, preguntaros esto. ¿Nos damos cuenta de lo que realmente sucedió en ese momento? Jesús escuchó que Lázaro estaba enfermo, muriéndose. Y en vez de ir corriendo a ver a su amigo, al encuentro de su amigo, dice la palabra de Dios que esperó 2 días más. Intencionalmente se demoró. Dice la palabra de Dios que de hecho se esperó a que muriera antes de partir a Betania. Jesús y Lázaro eran buenos amigos. Y hermanos, cuando nos enteramos de que nuestro mejor amigo o algún familiar está en esta situación, ¿qué hacemos? Corremos. Nos entra esa urgencia de ir a atenderlo, de ir a visitarle. Y yo me pregunto también, ¿cómo se sentía María? ¿Cómo se sentía Marta? Mientras esperaban a Jesús, hermanos, viendo que Lázaro moría. Y yo me pregunto, ¿cuál es nuestro problema? Pensamos que si Dios no actúa cuando nosotros se lo pedimos, perderemos la oportunidad o los recursos para que se nos facilite la vida. Nos gusta estar preparados, nos gusta estar prevenidos. Pero como Dios tiene todo el tiempo y los recursos del mundo, siempre, hermanos, siempre llega a su justo tiempo. Ni un minuto más tarde, ni un minuto más temprano. Dios siempre llega a su justo tiempo. Dice el capítulo 11 de Juan, dice que cuando Jesús llegó a Betania le dijeron que Lázaro ya llevaba 4 días en la tumba. Y Betania solo quedaba a unos pocos kilómetros de Jerusalén y muchos se habían acercado para consolar a Marta y a María por la pérdida de su hermano. Y cuando Marta se enteró de que Jesús estaba por llegar, salió a su encuentro. Pero María se quedó en la casa y Marta le dijo a Jesús, Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y yo me preguntaba, ¿por qué María se había quedado en la casa? ¿Por qué no salió también al encuentro de Jesús? Y yo creo que María estaba enfadada con el Señor. Tenía una queja contra el Señor. Estaba amargada como muchas veces estamos nosotros, hermanos. Después de todo lo que había hecho por Jesús y Jesús no lo resolvió, yo creo que María en ese momento se sintió menospreciada, abandonada, ignorada. Sin embargo, el Señor había llegado en su momento justo, en el momento oportuno, hermanos.
Y yo creo que muchas veces tenemos ese sentimiento, el mismo sentimiento que tuvo María, cuando no recibimos una recompensa espiritual inmediata. Y a veces nos deja cuestionándonos, ¿y para qué hice este esfuerzo? ¿Para qué este sacrificio? Así se sentía María. Ella y su hermana habían estado hablando de por qué Jesús no llegaba. Y le dice, si tan solo hubieses estado aquí. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos expresado esta frase? Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué no me escuchas? En esta ocasión Jesús simple y sencillamente llegó tarde. Y Jesús no llega solamente 15 minutos tarde, hermanos, sino que llega 4 días más tarde. Su amigo Lázaro estaba muerto desde hacía 3 días. Y esto, fijaros, es importante de entender, porque en la mentalidad judía, una persona no se consideraba muerta hasta que terminaba el 3er día. Por eso Jesús esperó 3 días para ir a verlo. Habacuc capítulo 1 dice, ¿hasta cuándo debo pedir ayuda, Señor? Pero tú no escuchas. Hay violencia por todas partes. Clamo, pero tú no vienes a salvar. Pero tú eres puro y no soportas ver la maldad. ¿Serás indiferente ante la traición de ellos? ¿Guardarás silencio mientras los perversos se tragan a gente más justa que a ellos? Y hermanos, muchas veces también vemos nuestra situación en nuestro país, en nuestro mundo, y nos preguntamos, hacemos estas preguntas como hacía Habacuc. Y es bueno hacerle estas preguntas al Señor, hermanos. Él no se va a enojar con nosotros. Pero hermanos, también he aprendido y voy aprendiendo que Dios no tiene que rendirme cuentas. Dios no le rinde cuentas a nadie. En Hechos capítulo 1, versículo 6, dice, así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia, Señor, ¿ha llegado el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Y el Señor les contesta, solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo. Hermanos, solo Dios decide cuándo llevar a cabo lo que piensa hacer. Y es interesante señalar que Marta intentó, como a veces intentamos nosotros, manipular al Señor Jesús, manipularlo. Y hacemos tratos o promesas con Él. Dios, si arreglas esto, si arreglas mi matrimonio, te prometo que, si enderezas a mi hijo rebelde, te juro que haré tal cosa. Y hermanos, el Señor no hace tratos con nadie. Con nadie. ¿Sabéis por qué? Porque el Señor nos conoce, hermanos. Él los va a cumplir ese pacto si lo hace. Pero nosotros no. No somos capaces de mantener nuestra palabra. No somos capaces de cumplir un pacto, hermanos. Así es nuestra naturaleza. Hermanos, Dios nos hace madurar, nos hace crecer cuando esperamos, a través de la espera. Dios desarrolla nuestra vida espiritual a través de la espera. Y Jesús le dice a Marta, tu hermano resucitará. Es cierto, respondió Marta, resucitará cuando resuciten todos en el día final. Y Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Y esta es una de las afirmaciones más directas e impresionantes que encontramos en la palabra de Dios. Marta estaba pensando en un tiempo futuro,
Le está dando a Jesús la respuesta religiosa. Una respuesta religiosa que a veces también tenemos cada uno de nosotros, hermanos. El Señor Jesús dice, no, yo estoy ahí contigo, ahora, en este preciso momento, dándote fuerzas, dándote consuelo, dándote misericordia, perdón, poder, ánimo. Justo a tiempo, justo en el momento indicado, justo cuando lo necesitas, cuando más lo necesitas. Esperar, hermanos, y con esto voy terminando, renueva nuestras fuerzas. Esperar al Señor renueva nuestras fuerzas. Nuestra hermana lo ha leído. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Mas los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y hermano, puedo decir que es una realidad en mi vida. Llegaré esta noche a casa a las 10, 11 de la noche, no sé, 12. El tren llega a Málaga a las 10, cogeremos el coche hacia Almería. Mañana a las 6 de la mañana suena el despertador, arriba. Pero el Señor está ahí, hermanos, para darme fuerzas. Él renueva mis fuerzas. No voy a decir que no me canso, pero el Señor está ahí, hermanos, está ahí. Y puedo hacer lo que hago porque entiendo que así el Señor lo requiere y lo demanda, pero lo hago porque también en su gracia le place y está conmigo, hermanos. Esperar, hermanos, también refine nuestro carácter. Dice el Salmo 37:7, calla en presencia de Dios y espera paciente a que actúe. No te enojes por causa de los que prosperan ni por los que hacen planes malvados. No des lugar al enojo ni te dejes llevar por la ira. Eso es lo peor que puedes hacer. Calla en presencia de Dios. Espera con paciencia a que Él actúe. Son esos momentos, hermanos, cuando nos toca esperar que Dios pula nuestro carácter, corrija nuestro carácter. Sin embargo, a veces es fácil enojarnos porque no nos gusta esperar, nos choca al esperar. Así como un campesino espera su cosecha, debemos, hermanos, esperar pacientemente en el Señor, pacientemente. Eso no quiere decir que tenemos que estar quietos, no. Hay que tomar decisiones y servir y ministrar, pero esperar siempre en el Señor, porque el Señor es la obra. Esperar, hermanos, reenfoca nuestro propósito. Dice Santiago 5:11, en verdad consideramos dichosos a los que perseveran. Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job y han visto lo que al final le dio el Señor. Es que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Y permítame que haga una pregunta en este momento sobre la historia de Lázaro. ¿Qué forma fue la mejor? ¿Hubiese sido mejor si Jesús hubiese llegado a tiempo para haberle sanado? ¿O fue mejor haber llegado tarde y levantarlo de los muertos? Jesús no está limitado, hermanos, a nuestra biología. Jesús no tuvo ningún problema en pararse frente a la tumba y gritar, Lázaro, sal fuera, Lázaro, sal fuera. Y yo me imagino, siempre cuando leo pasajes así, me hago composición de la situación, me hago un cuadro. Y me imagino a aquellas personas que estaban observando todo aquello. Y hoy también pasa, Jesús estaba loco.
llamando a Lázaro. Seguramente alguno se rió cuando dijo, quiten la piedra. Pero muchos se quedaron atónitos, seguramente también, cuando Lázaro salió tambaleando y caminando, hermanos, porque Jesús había hecho el milagro. Y Jesús dice, por el amor de Dios, alguien desátelo. Por el amor de Dios, alguien desátelo. Sin duda alguna, Abraham y Sara descubrieron en realidad esta realidad también. El reloj biológico de Sara había pasado más allá. Sin embargo, el Señor obra y cumple su promesa, hermanos. Dios no está limitado a nuestras circunstancias. Y sabemos bien la historia de Abraham. ¿Sabes qué pasaría si el Señor llegara temprano? Pues no apreciaríamos lo que Él muchas veces hace en nuestras vidas. No viviríamos por fe, no tendríamos esa confianza. Nunca reconoceríamos nuestra necesidad de Dios, que siempre llega a su justo tiempo, justo cuando lo necesitamos. ¿Cómo responder a la espera? Pues sin miedo, hermanos, sin miedo. No tengamos miedo a esperar. Existen 366 versículos en la Biblia que nos dicen, no temas. Uno para cada día del año y uno más por las dudas. No te preocupes. No nos preocupemos, hermanos. La preocupación es una actividad inútil. Es como apalear el humo o apalear el aire. Haremos algo que no nos dará resultado. Alguien decía que la preocupación es el interés que pagamos hoy por los problemas que surgirán mañana. Así que, hermanos, no nos preocupemos, no te preocupes. Pongamos nuestra confianza en Dios, no en las circunstancias, no en nosotros mismos. En cuarto lugar, no te desanimes, no te desanimes. No te canses ni te des por vencido. Dios responderá a su debido tiempo, en el momento preciso. Ni un segundo antes, ni un segundo después, sino justo a tiempo, cuando más los necesites. Y hermanos, por último, no te desesperes, no desesperemos. Dios es paciente con nosotros y a veces se demora por nuestro propio bien, aunque nos parezca mentira, por nuestro propio bien. Dios es paciente con nosotros a veces y a veces se demora por nuestro propio bien. Recuerdo hace unos años atrás, mis padres en Argentina tenían una situación complicada. Me pidieron un dinero que no tenía, tuve que solicitar un préstamo. Y tenía que hacer una transferencia. Eran cerca de $20,000. Firmé la transferencia en el banco, pasó un día, pasaron 2, yo miraba por internet, no se cargaba la transferencia. Una semana, 10 días, a todo esto yo llamando al banco, quejándome. Un día miro la cuenta del banco y se había hecho la transferencia. Habían transcurrido ya más de 12 días. Y mis padres hermanos no recibieron $20,000, recibieron cerca de $25,000. Hubo un cambio en esos días de la moneda. Y eso fue también una bendición para mis padres, porque fue una cantidad de su problema que se había también suscitado y incrementado. Y todas mis quejas
fueron acalladas, hermanos, porque vi la mano de Dios también. Hermanos, a veces es difícil esperar, pero cuando esperamos en Dios, la recompensa es buena, la respuesta es la correcta. A lo mejor no es la que yo espero, no es la que a mí me agrada, pero es la mejor, hermanos, porque viene de parte de Dios. Viene de parte de Dios. Y creedme, yo creo que lo sabéis, Dios tiene y quiere lo mejor para nuestras vidas. Hermanos, que podáis esperar en Dios. Que Dios os pueda utilizar. Esperar en Dios que vuestras vidas sean utilizadas. Creer como cantamos antes. Creer que Dios puede hacer grandes cosas en tu vida. A pesar de lo que eres. A pesar de cómo eres. El Señor te va a utilizar. Te está llamando. No le digas que no. No le digas que no.